¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, yo sé que ha pasado bastante tiempo de la última vez en la que subí un video al canal. Bueno, para todos aquellos que estaban esperando pues las nuevas entregas, los nuevos videos, les pido mil disculpas. No he tenido el tiempo suficiente para poder crear más videos, para poder crear más contenido y sobre todo para mantenerlos al tanto de nuevas cosas que, bueno, se tienen que compartir a nivel de tecnología, especialmente en el desarrollo web. Entonces, pues la verdad es esa la razón por la que no he podido subir más videos, debido a que carezco muchas veces de tiempo y eso no me ha permitido poder seguir creando videos, tutoriales, cursos, como ustedes quieran llamarle, pero desgraciadamente ese ha sido el problema. Pero saliendo de ese punto y saliendo de ese tema, ahora, como lo habrás leído en el título de este video, pues quiero traerte una serie de tutoriales, serie de videos, curso, como tú quieras llamarlo, pues que ahora quiero enfocarme en algo que seguramente te va a interesar mucho a ti, que estás, digamos, interesado en aprender el tema de esta librería de React, la cual hemos visto bastante aquí en el canal. Hemos estado trabajando bastante con esta librería, hemos creado una API, hemos consumido la API, hemos trabajado también con Firebase, con nuestra propia API y bueno, hemos realizado diferentes prácticas a lo largo de este tiempo, en los que han visto incluso que hemos utilizado incluso el MERN Stack, que es uno de los más conocidos, digamos, que hay al momento de empezar con tanto frontend como backend de una manera bastante básica, pero trabajando ya todo en conjunto. Y ahora quiero hablarte de un framework bastante particular que se llama Next, y precisamente estamos en el sitio web oficial de Next, el cual este framework pues está basado completamente en React. Como lo ven acá en el título, este es un framework bastante potente, bastante interesante, y ya van a ver por qué les digo todo esto una vez que lo veamos en la práctica. Y es que este tipo de framework viene a complementar todo lo que nos ofrece React. Es decir, si nosotros utilizamos simplemente React, vamos a ver, o ya habremos visto, seguramente ustedes también lo habrán visto por experiencia propia, que React llega a tener ciertas falencias. Por ejemplo, cuando necesitamos hacer un enrutamiento, tenemos que requerir otra librería. Cuando tenemos que implementar ciertas funcionalidades, también tenemos que acceder a otras librerías para poder agregarlas. Entonces, esto hace que a su vez, a cierta medida que algún proyecto vaya escalando, cada vez se vuelva un poquito más complejo. Entonces, lo que hace este framework no es dejar de lado React, sino que lo que hace es inyectarle, como digamos, una especie de testosterona, ¿no? Hace mucho más robusto a todo lo que nosotros ya conocemos con React. Entonces, para que les quede claro desde un principio, este framework no viene a desplazar a React, sino que al contrario, viene a trabajar con las bases de esta librería, pero que lo potencia muchísimo y que en gran mayoría lo que hace es arreglar y solventar estas falencias que React arrastra, digamos, ¿no? De forma pues nativa, ¿no? Entonces eso es lo que viene a hacer este framework. La verdad está siendo bastante popular si ustedes lo buscan a nivel de documentación, a nivel de blogs, a nivel del mismo YouTube. Se van a dar cuenta que se está hablando mucho de Next, ya que gracias a sus últimas actualizaciones se está volviendo bastante popular. Y la verdad es que es un muy buen framework. Yo también lo he utilizado dentro del trabajo. Bien, lo he utilizado precisamente para desarrollo de diferentes proyectos, incluso para crear una misma landing page dentro de unos proyectos en una startup. Entonces, la verdad es un framework bastante interesante, bastante bueno y que te soluciona bastante muchas cosas. Pero ya saliendo de ese tema de la presentación y para no alargarnos más, quiero presentarte o hablarte un poquito acerca de las bondades que le ofrece. Para ello, obviamente hice una presentación. No es una presentación del otro mundo, bien, no es algo que esté súper bonito, yo lo sé, la verdad que lo hice con escaso tiempo, pero esto más o menos es para que tengas una idea de cuáles son las diferencias o digamos cuáles son las ventajas que nos ofrecería Next a comparación de React, ya que pues obviamente yo te puedo decir que Next es algo increíble, pero
la única forma de que tú sepas si es cierto o no es que obviamente lo veas con tus propios ojos y lo palpes, ¿no? Como se suele decir, te ensucies las manos con el código. Entonces, antes de entrar al código e irnos de lleno, porque claro, yo podría empezar el curso de una vez, o mejor dicho, bueno, los tutoriales, serie de videos, como quieras llamarle, yo podría empezar con ello y empezar a decirte las cosas sobre la marcha. Pero me agradaría que mejor tengas una idea, ¿no? Más clara de lo que vamos a ver con este framework. Para empezar, lo que hace una de las grandes ventajas de Next es que nos ofrece el SSR, que seguramente tal vez tú ya habrás escuchado esto en alguna parte, en alguna otra tecnología, porque obviamente no es propio solo de React, no es propio solamente de Next, no es propio solamente de la tecnología de JavaScript, sino que viene con otros lenguajes y otras tecnologías que también implementan este tipo de servicios. Y esto, por si tú no lo reconoces y recién vas empezando, te explico un poquito. El SSR hace referencia a sus siglas en inglés de Server Side Rendering. Lo que esto significa es que la renderización de los componentes vienen del lado del servidor. Nosotros cuando utilizamos React, por lo general, al momento de hacer peticiones o generar nuestros componentes, hacemos todo del lado del cliente, no del servidor. Sin embargo, Next nos ofrece la posibilidad de que nosotros trabajemos con server-side rendering, es decir, nuestros componentes se van a renderizar del lado del servidor, lo que va a permitir una mejor optimización al momento de crear nuestros componentes y de que el navegador pueda entender nuestras páginas desde antes de llegar a él, nuestros componentes, digamos, ya con todo el HTML y la estructura que necesita para poder ser leído, digamos, dentro del navegador. Entonces, esta es una tecnología bastante interesante y sobre todo muy potente. Bien, esa es una de las ventajas que nos da Next, porque ya viene incorporado sin necesidad de que nosotros hagamos ninguna configuración externa, sin agregar ninguna librería, ya lo tenemos dentro del framework. Otra de ellas es el soporte para CSS, ya que no solamente si a vos, no sé, te interesa trabajar con respecto, digamos, a SAS o LESS, que son preprocesadores de CSS, y a ti te gusta trabajar con eso, pues este framework te va a permitir hacerlo sin ningún problema, ¿no? Sin necesidad de complicarte la vida. Y además de ello, el soporte para CSS también nos hace referencia a que no solamente vamos a utilizar o vamos a poder utilizar el CSS de forma global, como podíamos hacerlo en React, sino que también vamos a poder utilizar una especie de CSS module, el cual a través de módulos nosotros podemos agregar un módulo específico de CSS para cada componente y agregarlo ahí como si se trataran de clases o objetos, por decirlo de esa forma. Entonces esto ya lo vamos a ver un poquito más en práctica. Ya se lo voy a demostrar a qué me refiero con esto en el código. Lo van a ver, es bastante sencillo de entender, aunque tal vez no lo usemos mucho, bien, pero sí es bastante interesante que tú sepas que si te gusta trabajar de forma modular, también vas a poder hacerlo con CSS porque el framework ya viene por defecto. Luego también nos ofrece el Fast Refresh. El Fast Refresh pues es una tecnología bastante importante que viene implementada dentro de Next. De hecho, en sus últimas actualizaciones las ha mejorado muchísimo. Lo que esto nos permite, especialmente para nosotros los desarrolladores, es que mientras vamos en ese cambio, ¿no? En ese camino constante de escribir código, lo que permite es que cada vez que nosotros guardemos nuestros cambios, ¿no? En los archivos, perdón, o en las diferentes cosas que vayamos programando, esto automáticamente se compilará y obviamente se va a generar todos los archivos necesarios, y en modo de desarrollo esto va a permitir que tras que nosotros realicemos el guardado, pues esto se refleje directamente al momento dentro de nuestro navegador. Y no solamente eso, una gran diferencia con React es que este nos ofrece una especie de compilador, es decir, que en el navegador, cuando nosotros tengamos un error, vamos a poder visualizar en la pantalla del navegador dónde tenemos el error, cuáles son las posibles correcciones o qué es lo que estamos escribiendo o haciendo mal, o sobre todo alguna, digamos, sugerencia de cómo podemos solucionarlo. Entonces es una de las cosas que también implementa este framework, a diferencia de React, que por ejemplo cuando tenemos un error, pues muy pocas veces tenemos el mensaje de saber dónde estamos equivocados. Entonces es bastante interesante tener esto en cuenta, esta tecnología. Bien,
Luego está el SPA, que bueno, el SPA ya lo conocemos, venimos trabajando con React durante todos estos videos dentro del curso, con la Single Page Application, ¿no? Que esto es algo muy de moda, es muy utilizado a día de hoy, ya no tanto la lentitud de recargar las páginas al cambiar de una a otra, sino que trabajar con una sola página donde esté llena de componentes y estos no necesitan recarga, solamente la primera vez, y luego nosotros podemos navegar a través de ellos sin ningún problema porque ya fueron cargados, llamados y tenemos toda la información ahí. Entonces la navegación y la fluidez en nuestra página web o en nuestra aplicación web va a ser completamente optimizada, ¿no? Eso es el SPA y lo tenemos también en este framework. Ya verán que también tenemos una forma de hacer el enrutamiento e incluso el enrutamiento dinámico, que es una de las bondades que nos ofrece también, que me gustó muchísimo, especialmente a mí en Next. Ya verán cómo es bastante interesante de utilizar. Luego tenemos el apartado para manejar una API local. Esto es algo que en lo personal yo no lo utilizo mucho. Sí he visto que hay bastantes proyectos y sobre todo algunos tutoriales que he logrado ver en otras plataformas que utilizan mucho esto, pero en lo personal a mí no me gusta, pero también te lo voy a mostrar. Obviamente no vamos a ahondar en esto, porque como habrás visto en el título, lo que vamos a estar trabajando durante esta serie de videos es con Firebase, pero de todas maneras para que sepas que sí, este framework te permite trabajar con una API local, es decir, que puedes trabajar con back dentro del mismo proyecto, dentro del mismo framework de Next, y aún así no vas a tener problemas. Puedes declarar una API local sin ningún problema y vas a poder consumirla como si estuvieras llamando a un backend, ¿no? Como si creases tu propia API local, pues vas a poder llamarlo y poder mandar a ejecutar todas estas, bueno, todo este JSON y empezar a consumirlo y bueno, hacer las cosas necesarias, ¿bien? Pero de todas maneras te lo voy a mostrar en el código cuál es el apartado y así tú a ti te interesa trabajar con todo en uno, pues podrás investigar un poco más acerca de esto, ¿bien? Luego están las peticiones del lado del servidor, una de las cosas que simplemente quise aumentar acá, que esto lo van a ver más en el código, a qué me refiero, pero para darles un adelanto, se llaman especialmente las peticiones del lado del servidor utilizando SSR, el tema del Get Static Props y el Get Server Side Props, que son dos diferentes funcionalidades que nos ofrece Next, las cuales ya les voy a explicar en su momento cuando lo estemos utilizando, cuál es la diferencia entre una y otra, pero esto es algo que nos provee directamente Next. Es a lo que me refería con decirles que las peticiones son del lado del servidor, es decir, utilizando el SSR, lo que hace que nos provea pues, una mejor optimización y además que ya van a ver la forma, bueno, lo curioso que hay entre esta petición y entre lo que estamos acostumbrados a hacer las peticiones del lado del cliente. Por ejemplo, con React utilizábamos UseEffect, utilizábamos Axio, tal vez a ti te gusta utilizar más Fetch, pero lo hacíamos igual, ¿no? Con UseEffect mandábamos allí, le decíamos que tenga una dependencia y que en vez de esa dependencia vaya escuchando y bueno, se vaya renderizando. Vamos a ver que acá es bastante diferente, pero verás que no es nada del otro mundo, es bastante sencillo. Bien, entonces para no alargar más el video, porque no quiero que sea más largo, creo que ya me extendí demasiado, vamos a dejarlo acá, ¿de acuerdo? A partir del siguiente video ya veremos cómo instalar nuestro primer proyecto de Next, veremos la estructura que te voy a estar explicando. Y bueno, vamos a enfocarnos directamente ya en eso, netamente en el código, en cómo lo vamos a escribir, en qué vamos a empezar a hacer todo este tipo de cosas, cómo vamos a hacer nuestro CRUD, bien, porque sí, lo que vamos a hacer en esta serie de videos va a ser un típico CRUD, porque lo que a mí me interesa es que tú lo veas de una forma más práctica. Si te habrás dado cuenta en el canal, a mí no me gusta hacer videos de cursos acerca de los fundamentos de una tecnología, porque creo que ya hay demasiada información tanto en YouTube como en otras plataformas, como también en la documentación propia, donde tú puedes entender y ver cuáles son las cosas que te ofrecen, las herramientas, las librerías, los conceptos, las funciones, en fin, un montón, ¿no? Y tú puedes ver eso por cualquier otra parte. Ahora, creo yo que lo más importante es la parte práctica, ¿no? Porque es ahí donde realmente entra lo difícil, ¿no? El saber cómo hacer para aplicar ese concepto a la práctica y a la realidad. Entonces, eso es lo que a mí me interesa con estos videos, lo que a mí me interesa con estos cursos o tutoriales, como quieras llamarles nuevamente.
me interesa más la parte práctica. Entonces por eso vamos a estar haciendo un pequeño CRUD, porque creo yo que es lo mejor con lo que tú puedes hacerte una idea sobre una tecnología y sobre cómo implementar estos conceptos ya de forma real. Lo demás puedes empezar a hacerlo tú con tu propia lógica y puedes empezar a variar de la forma en la que a ti te apetezca. Pero sin embargo, conozcamos esas bases y obviamente con un CRUD veremos mucho de lo que nos está ofreciendo este framework. Obviamente no todo, porque si bien es cierto que puede ofrecer muchísimas cosas y hay muchas otras cosas que puedes implementar además con otras librerías, porque obviamente no está cerrado ni exento a que no se instalen librerías, claro que sí, pero sin embargo nos ofrece bastante. Bien, está preparado para eso. Así que no lo quiero alargar más. En el siguiente video vamos a empezar ya con el código, vamos a empezar a crear el proyecto. Y bueno, no me quiero ir sin antes también pedirte que te suscribas al canal si quieres estar atento a esta serie de videos, que dejes tu like, que dejes tu comentario, que sobre todo no te olvides de activar la campanita. Bien, porque eso es importante, ya que YouTube no suele notificar acerca de los videos y aún más que el canal hace mucho que no sube un video, entonces lo debe tener todo completamente desactivado. El algoritmo de YouTube nos debe tener por los suelos, así que para que esto nos ayude un poquito más a levantarnos, te invito a que actives la campanita, que te suscribas y le des like.